Estamos en Italia, unos años después de Dante. Si el enfrentamiento entre güelfos y gibelinos marcó la vida de este, no hizo menos con la de Francesco Petrarca, poeta y humanista considerado el primer poeta lírico moderno y junto con Dante y Boccaccio, uno de los padres de la literatura italiana. Hoy en Crónicas Lunares hablaremos del cancionero de Francesco Petrarca. Esto es Crónicas Lunares, como les digo, ya lo repetí, yo soy Irving Sun y pues comenzamos. Hola, bienvenidos a Crónicas Lunares de Sun. Yo soy Irving Sun, escúchanos en tu plataforma favorita. Y si quieres tener acceso preferente, dale al botón de membresías en YouTube y ahí encontrarás audios exclusivos para miembros de este canal. Y sin más ni más, ¿qué tal si comenzamos? Cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos, cierra los ojos. Petrarca es un personaje curioso, complejo y un tanto contradictorio. Nacido en 1304 en Arezzo, era hijo de un notario florentino que, como muchos otros güelfos, habían tenido que exiliarse de la ciudad como antes lo hiciera Dante. En 1311, su familia se trasladó a Carpentras, cerca de Aviñón, y unos años después le enviaron a estudiar leyes primero a Montpellier y luego a Bolonia, que ya por ese entonces destacaba por su universidad. Debió de darse la gran vida, porque acabó dilapidando el patrimonio familiar y no tuvo más remedio que interrumpir sus estudios y tomar las órdenes menores, requisito indispensable para pasar del regazo paterno al de la iglesia, y seguir sin dar un golpe. Por el camino se enamoró perdidamente, al estilo de Dante, de Laura, de la que casi nada se sabe, aunque sí hay constancia de que se trató de un amor meramente platónico. El cambio de estatus le valió al menos para dedicarse al estudio de los clásicos, en el que leyó a Cicerón, Virgilio, Tito Livio, San Agustín. Fue precisamente leyendo las Confesiones de este último, de San Agustín, cuando tuvo la primera de muchas crisis religiosas de su vida. Un sentimiento de profunda contradicción entre la vida disoluta que llevaba y la vida sencilla y espiritual a la que aspiraba, lo que no impidió mantener relaciones con varias mujeres y que dos de ellas, cuyos nombres se desconocen, le dieran dos hijos, Giovanni y Francesca. Tras unos años viajando por Europa al servicio del cardenal Colonna, consiguió una canonjía en Parma que le permitió dedicarse a la literatura. Alcanzó pronto la fama y honores gracias a esta actividad y en 1342 fue coronado poeta laureado en el Senado de Roma. Unos años después se trasladó a Milán para entrar al servicio de los Visconti entre el año 1353 y 1361. Más tarde vivió en Venecia, donde le ofrecieron una casa a cambio de que donara todos sus libros cuando falleciera, y recaló finalmente en Padua, en una villa que los Carrara le regalaron en Arqua. Ahí murió en el año 1374, un año antes de Boccaccio. La obra de Petrarca presenta las mismas contradicciones que su vida. Por una parte, dejó plasmada su devoción, su entrega a la iglesia y su anhelo a una vida solitaria y ascética en obras como Secretum o De Vita Solitaria. Por otra, idealizó el amor en un conjunto de sonetos y odas dedicados en su mayor parte a Laura e inspirados en el amor no correspondido que la dama le inspiraba. Estos sonetos se recogen en el libro de Rime in vita e morte di Madonna Laura, conocido habitualmente como cancionero. También es autor de obras en latín como el poema En hexámetros
llamado África, dedicado a Escipión el Africano, y que dejó inacabado, o una serie de biografías de personajes clásicos titulada De Viris Illustribus. Vamos a hacer nuestra primera pausa aquí en el programa para mandarles un abrazo a todas las personas que nos escuchan hoy, siendo lunes 1 de noviembre, para recordarles que también terminando este programa, o bueno, esta parte de el libro que estamos recomendando hoy, vamos a hablar sobre nuestra 15ª parte de Pedro Páramo, como lo hemos estado haciendo cada Luna de Dice, que hemos llevado constancia de aquí en los últimos 3 meses. Para eso, y también les vamos a invitar a que se suscriban en nuestro canal en YouTube como Crónicas Lunares de Izun, que les den me gusta y también que nos compartan en sus diferentes plataformas que tengan ustedes, sus diferentes redes sociales. Inicialmente que nos puedan encontrar como Crónicas Lunares de Izun en Facebook, si nos quieren seguir. Y pues nada, vamos a hacer la pausa y regresamos con nuestro libro, nuestra recomendación del libro. Vale, vamos y regresamos. El cancionero, escrito en lengua vulgar, fue constantemente corregido y aumentado por Petrarca a lo largo de toda su vida. Lo curioso es que el propio autor hablaba de él despectivamente. Afirmaba considerar que esos poemas eran naderías, nugalae, en comparación con su obra en latín. Una contradicción más o pura impostación. Pues lo cierto es que le dedicó muchísimo esfuerzo, como revelan las frecuentes correcciones y su meditada estructura. El hilo argumental de la obra es la experiencia amorosa del poeta, enamorado de una mujer, Laura, posiblemente Laura de Noves, nacida en el año 1308 y muerta en el 1348, una víctima más de la peste negra, merecedora para él de las más arrebatadas alabanzas. Son en total 366 poemas, en su mayoría sonetos, que por cierto, constituían un tipo de composición relativamente novedosa, cuya consolidación se debe en buena medida al propio Petrarca. El cancionero se inicia con un soneto en el que, a modo de prólogo, se canta desde la perspectiva de un poeta ya envejecido el arrebato amoroso que sintió de joven al conocer a su amada. A partir de ahí, la obra se divide en 2 partes. La primera incluye los poemas escritos en vida de Laura hasta el año 1348 y la segunda, los escritos tras su muerte. Por el camino, el poeta va distribuyendo hábilmente una serie de poemas que proporcionan claves temporales, referencias cronológicas precisas que van desde el año 1327, año en el que conoció a su amada, hasta el 1358, 10 años después de su fallecimiento. Petrarca habla en el cancionero de temas universales: el paso del tiempo, el deseo no correspondido, la fragilidad de la vida humana, la inconsistencia de la alegría y lo perecedero de la belleza. En la primera parte domina el sufrimiento por ese amor que solo puede contemplar desde la distancia,
pero que permanece todavía dentro de los márgenes de lo alcanzable. En la segunda parte, tras la muerte de su amada, el sufrimiento se convierte en desesperación y finalmente en profundo arrepentimiento cuando el poeta cree comprender lo absurdo de dedicar tanta pasión a un ser mortal. Concluye que el que Laura se resistiera a sus requerimientos no fue sino por su propio bien y desea que llegue de una vez la hora de la muerte, pues solo así podrá, con la ayuda de Dios, reunirse con ella en el paraíso. El libro termina con el poeta poniéndose en manos de la Virgen María, a la que pide misericordia y el fin de su sufrimiento. Vamos a hacer nuestra pausa, nuestra segunda pausa del programa, para mandarles un abrazo a la gente que nos escucha en Estados Unidos, en la Unión Americana, aquí nuestro vecino del norte, que con toda seguridad habrá muchísimos latinos que nos están descargando, que nos están escuchando muy seguido. Un abrazo muy afectuoso a todas esas personas que están trabajando en Estados Unidos, que están produciendo allá para mandarle a sus familiares que viven en otros países. A ti que me escuchas del otro lado, muchísimas gracias y valoro mucho lo que hacen por todos nosotros. Les mando un abrazo muy fuerte a todas esas personas. Vamos a hacer esta pausa y regresamos con nuestras claves de lectura. La trascendencia de la obra de Petrarca es indiscutible, tanto en Italia como en toda Europa occidental. Curiosamente, lo que mayor difusión alcanzó es aquello que él aparentaba despreciar. Su obra poética escrita en romance, lengua por entonces considerada vulgar frente al latín. Pero la influencia del cancionero fue tan grande que no solo estableció los temas, el tratamiento e incluso la forma, sino que dio lugar a una corriente de poesía petrarquista, poemas líricos compuestos al estilo de Petrarca, que se convirtieron en una exitosa moda. Cualquier poeta que se preciase tenía que componer imitando al maestro. Su éxito radicaba en que supo escapar de todas las formas ya alquisoladas, estereotipadas, de los poemas de amor cortés y revitalizar el género empapando de sinceridad sus versos. Sus imágenes están dotadas de la fuerza y originalidad. En ese sentido, el cancionero actuó como un soplo de aire fresco que revitalizó la poesía lírica europea. En él aparecen únicamente 5 tipos de composiciones: la sextina, la balada, la canción, el madrigal y el soneto. Las 5 se popularizaron y fueron imitadas profusamente, en especial el soneto, que gracias a Petrarca se convirtió en la forma más repetida de la lírica europea. En España, Petrarca es perfectamente rastreable en la poesía amorosa de los siglos XVI y XVII. Autores como Garcilaso, Lope de Vega o Francisco de Quevedo reconocieron su ascendiente. Garcilaso adoptó el soneto y llegó al punto de hacer pasar como suyos algunos que son traducciones casi literales de los sonetos de Petrarca. Una vez más, es necesario insistir en que por entonces los derechos de autor eran completamente desconocidos y aún más se consideraba de buen tono copiar a los maestros. También en Quevedo se evidencia la influencia del italiano y también él llegó a versionar algunos fragmentos de tan sonados sonetos.
Aunque Petrarca reconocía siempre los méritos de Dante, lo cierto es que tenía una personalidad vanidosa y no sabía muy bien cómo reaccionar ante la admiración que sus contemporáneos sentían por sus predecesores. Prueba de ello es que en las más de 400 cartas suyas que se conservan, nunca mencionó su nombre directamente. Aunque Petrarca era conocido por su bien surtida biblioteca, no poseía ningún ejemplar de la Divina Comedia, pese a que se tratara ya por entonces de una obra indispensable para cualquier humanista. Fue Boccaccio, amigo de Petrarca, el tercer pilar de las letras italianas, en el que se encargó de subsanar esta carencia regalándole un ejemplar. Se cuenta también, aunque probablemente no sea cierto, que el autor del cancionero tenía en la estancia en la que trabajaba un retrato de Dante. Dado la vuelta cabeza abajo, claro. En una nota al margen en un manuscrito que se conserva en el British Library, Petrarca afirma rotundamente que la duración perfecta de la vida humana es de 70 años. 57 anni perfectum spatium vitae humanae. Sentencia categórica que cumplió a rajatabla, por unas horas, claro. Y es que Petrarca, que había nacido el 20 de julio de 1304, murió en 1374, unas horas antes de cumplir 71 años. El detalle lo destaca Francisco Rico en un artículo publicado en El País el 25 de julio del año 2004, con motivo a la conmemoración del 600 aniversario del nacimiento del poeta. Ahora bien, si te ha gustado este cancionero de Petrarca, además de Garcilaso, Lope de Vega o Quevedo, que veremos más adelante, que tendremos programas de ellos más adelante, y que todos ellos fueron suficientemente conocidos e influidos por Petrarca y cuya lectura también ya recomendamos, sin ninguna duda, a quien haya disfrutado de este cancionero, otros autores españoles de la época escribieron a modo de Petrarca e introdujeron el soneto en España. Uno de ellos es Juan de Boscán, poeta y traductor catalán cuyas obras, publicada póstumamente en Barcelona en el año 1543 en 4 tomos, recogen buen número de sonetos y canciones de temas generalmente amorosos. Espero que te haya atraído este tema del cancionero, que te des la oportunidad de echarte un clavado para poderlo conocer más a fondo, de poderlo deleitar, si quieres en determinado momento, pues a lo mejor, no sé cómo decirlo, quizás declamarlo para ti, para tus adentros, o para las demás personas que están a tu alrededor, también te vendría muy bien. Es una forma de poderlo entender si lo contamos en voz alta y lo podemos compartir con otras personas. Espero que te encuentres muy bien, como les decía a mitad del programa. La próxima semana tenemos
Aripeste de Ita, íbamos a hablar de él, pero no, vamos a hablar sobre el testamento de François Villon. También es un libro que se hizo en 1462 y que es muy importante que pues todos lo conozcamos. Les mando un abrazo muy fuerte. Si te gusta esta nueva forma de sinopsis, de reseñas, de resúmenes que estamos haciendo con estos libros, me gustaría mucho que te suscribieras, que nos dieras like, que nos compartieras, pero sobre todo, que nos dejaras en la cajita de comentarios todos tus comentarios al respecto. También tus temas o tus libros favoritos. Y si crees que vale la pena recompensarnos por todo este esfuerzo que estamos haciendo diariamente para presentarte algo nuevo, y en el caminito, claro, has aprendido algo para ti, te agradecería mucho, mucho, mucho de verdad que adquirieras una de nuestras membresías que tenemos en YouTube. Te mando un abrazo donde sea que nos estés escuchando y pues nada. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y nos escuchamos la próxima. Suscríbete a Crónica Lunares de Sun en Spotify y otras plataformas de audio y de podcast. Si te gusta lo que estamos haciendo, regálanos un like, comparte este audio en tus redes sociales y sobre todo, déjanos un comentario con tus inquietudes, ¿vale? Crónica Lunares de Sun es un programa de divulgación cultural conducida, narrada y comentada por Irving Sun y en muchas ocasiones por invitados especiales. Si quieres participar leyendo tu cuento favorito en voz alta, recuerda ponerte en contacto con nosotros. Agradezco infinitamente a todos los lunares que con sus donaciones hacen que este canal crezca y me sienta motivado a hacer lo que me gusta hacer y mostrárselo en estas plataformas. Gracias infinitas. Yo soy Irving Sun, esto fue Crónica Lunares y ¿qué tal si nos escuchamos después?